En esta oportunidad presentaré el trabajo de laboratorio del grupo número 55 de la Unidad Díptica de Fisiología, en el cual incluyen los siguientes experimentos, en donde se demostrará de manera práctica y se analizará la fisiología de la membrana celular, mecanismos de transporte y composición de compartimentos de líquidos corporales, con el fin de demostrar, analizar y comprender de manera práctica el funcionamiento, regulación intercelular, extracelular de líquidos, proteínas, grasas y minerales, con la función fisiológica que emplea en el cuerpo humano. Experimento número 1. Factores que influyen en la difusión de una molécula en una solución. Para este experimento vamos a utilizar dos beakers, ambos llenos hasta la mitad de agua pura. El número 1 va a contener agua a temperatura ambiente y el número 2 va a contener agua caliente. Voy a proceder a vertir una gota de colorante alimentario. Y con ayuda de un cronómetro voy a medir el tiempo. En el beaker número 2, la difusión se llevó a cabo más rápidamente debido a la alta temperatura del agua. Respondiendo a la primera pregunta del primer experimento del laboratorio número 1, ¿en cuál experimento difundirá más rápido el colorante y por qué? La gota de colorante que entra en contacto con el agua está altamente concentrada en un solo punto. Se observa cómo poco a poco el color se va difundiendo en el agua y las partículas rebotan las unas con las otras hasta alcanzar la uniformidad del color en el agua. En el beaker con agua a temperatura elevada, el colorante se difunde más rápido que en el beaker con agua a temperatura ambiente. Esto se debe a que mientras mayor sea la temperatura, mayor será el movimiento de las partículas. Por lo tanto, las partículas rebotan a mayor velocidad y se alcanza rápidamente la uniformidad. Respondiendo a la segunda pregunta del primer experimento del primer laboratorio de fisiología, si es posible saber la velocidad de difusión del colorante y cómo se obtendría, si se mide la concentración intracelular del soluto a distintos tiempos partiendo desde diferentes concentraciones extracelulares, podemos llegar a obtener una serie de curvas de progresos, a partir de las cuales es posible calcular la velocidad inicial en cada uno de los segmentos lineales. Luego, si estas velocidades iniciales o flujos iniciales los graficamos según la concentración extracelular correspondiente, podemos calcular el coeficiente de permeabilidad a partir de la pendiente de la recta obtenida, pudiendo así sacar con este coeficiente de permeabilidad al insertarlo en la ley de Fick, obtener el resultado final de la velocidad. Como conclusión del experimento número 1, podemos mencionar que la difusión sí se ve afectada por la temperatura y por otras variables. En el caso de la temperatura, esta afecta la velocidad y el desplazamiento de las partículas, por lo cual esta será proporcional, es decir, si esta aumenta, también aumentará el desplazamiento a través de una membrana, y si disminuye, también disminuirá su desplazamiento por una membrana. Buen día, el día de hoy vamos a realizar el experimento número 2. Para ello vamos a necesitar un vaso con agua, un huevo, una pajilla, tinta con agua y silicón. En el primer paso lo que haremos es romper el cascarón sin romper la membrana que protege del cascarón con la clara. Luego en el lado opuesto vamos a romper el cascarón igualmente hasta llegar a la clara y vamos a introducir la pajilla sin romper la yema. Luego fijaremos la pajilla con el silicón e introduciremos la tinta con agua. Luego lo sumergiremos en el vaso con agua y esperamos 10 minutos. Este experimento se realizó aproximadamente hace 15 minutos y podemos observar que el nivel de la tinta con agua ha aumentado. Esto puede ser un ejemplo de difusión. Con respecto al análisis del experimento 2, podemos decir que la ósmosis es un transporte pasivo de agua, en donde el agua se moverá de donde hay menos solutos a donde hay más solutos para que la dilución de solutos sea igual a ambos lados de la membrana. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que al introducir el huevo en el agua podremos observar el aumento de su tamaño, el cual se dará a través de la membrana plasmática semipermeable que lo recubre. Como conclusión del experimento número 2, se produjo ósmosis, lo cual es
el proceso mediante el cual las moléculas del agua que se encontraban en el vaso atravesaron la membrana semipermeable del huevo. Esto se debió a la diferencia de concentración que había, sabiendo que fue de menor concentración a mayor concentración. Si bien se encontraban otras moléculas dentro del huevo, estas no pudieron salir porque, como se mencionó anteriormente, la membrana del huevo es semipermeable, lo cual significa que solo ciertas moléculas pueden atravesarla. Buenos días, el día de hoy voy a presentar el experimento número 3, ósmosis en una membrana sintética. Estos son los materiales que utilizaremos. El primer paso será el siguiente. Como nos pide realizar una solución saturada, introduciremos 20 ml de agua en uno de los tubos de ensayo y media cucharada de azúcar. Como podemos observar, ya contamos con la solución saturada. Como siguiente paso, lo que haremos será introducir un gotero o una jeringa en la solución saturada y separar 5 ml. Y luego introduciremos 10 ml de agua en el segundo tubo de ensayo. Con esto tenemos una solución saturada y una solución diluida. Lo que haremos ahora será identificar dos bolsitas de celofán. A una le pondremos solución saturada y a la otra solución diluida, e introduciremos las sustancias en cada bolsita. Luego de tener las dos sustancias listas en cada bolsita, sellarlas de manera correcta. Si de ser necesario, amarrarlas con hilo. En este caso no fue necesario. Luego de tener las sustancias dentro de sus bolsitas, las introduciremos en un recipiente con 500 ml de agua y las dejaremos reposar por 2 horas. Y como último paso podemos observar que el volumen de la solución diluida disminuyó y el volumen de la solución saturada se mantuvo, por lo que la solución con más volumen es la saturada. Análisis del experimento 3. La ósmosis, en otras palabras, es un fenómeno que ocurre cuando existen dos soluciones en diferentes lugares de la membrana, donde uno tendrá que disolverse, el cual es el agua, y el otro es el soluto. Ya que la ósmosis es un proceso natural y vital donde el solvente principal, que es el agua, fluirá a través de una membrana semipermeable, que en este caso es sintética, lo cual produjo que dejara pasar las moléculas más pequeñas del solvente. Buenos días. Como conclusión del experimento número 3, tenemos que la ósmosis es un fenómeno en el cual dos soluciones con diferentes concentraciones de soluto son separados por una membrana semipermeable. En este experimento, la membrana era una membrana sintética, la cual provocó que la solución diluida disminuyera su volumen por el paso de las pequeñas moléculas del solvente. En cambio, en la solución saturada, lo que ocurrió fue que el volumen se mantuvo por la gran concentración que había en la misma. Gracias. Vamos a necesitar 5 mililitros de agua y lo vamos a echar en el tubo. Vamos a darle café a la solución. Debe de estar espesa. Vamos a necesitar nuestro recipiente. Y en nuestro recipiente vamos a colocar aproximadamente 3 milímetros de agua, o que nos dé una profundidad de 3 milímetros. Colocamos esa profundidad. Ahora vamos a esperar que el agua se estabilice por 10 minutos aproximadamente. Tomamos una fotografía. Bien, ya que pasaron los 10 minutos, vamos a proceder a agregar una gota de la concentración de nuestro café en el recipiente, a modo que quede en medio de nuestra solución líquida que tenemos. Así que vamos a observar. Vamos
a colocar en nuestro recipiente de agua fría los mismos tres que tenemos nuestro grupo control. Vamos a hacer unos cambios en las variables. En el agua caliente vamos a colocar igualmente los 3 milímetros cúbicos de profundidad. Para cerciorarnos de la temperatura de cada recipiente, vamos a utilizar un termómetro. Vamos a medir la temperatura. Entonces, en el agua fría está aproximadamente a 15 grados Celsius. Vamos a medir la del agua caliente. La temperatura está aproximadamente a 45 grados Celsius. Bueno, después de que tomamos las fotografías en los distintos intervalos de tiempo, vamos a proceder a medir el radio del colorante en cada una de las fotografías. Como podemos observar, tenemos el testigo y los distintos tiempos de tiempo de 0, de 2 minutos, de 4, de 6 y de 8. Y también podemos observar que la medida de los radios va cambiando conforme los intervalos de tiempo. Esto fue en la variable del agua temperatura ambiente. Proceder a realizar una gráfica o también llamada diagrama de dispersión, la cual nos ayuda a visualizar la forma de relación entre las variables. Nos va a permitir observar si hay alguna relación entre ellas, colocando en el eje X el valor de tiempo que lo medimos en minuto. A esto le vamos a llamar variable independiente, y en el eje Y vamos a colocar el radio, con la diferencia de que lo vamos a elevar al cuadrado. Bien, ahora debemos de determinar la ecuación de la recta que podemos observar en la gráfica y el valor de la pendiente. Es de 0.2905. Para determinar el coeficiente de difusión vamos a utilizar el valor de la pendiente y lo vamos a dividir dentro de 4. Este nos va a dar un resultado de 0.0726 en nuestro grupo control. Como podemos observar acá en nuestra variable de temperatura fría, igualmente vamos a medir los intervalos de tiempo y vamos a medir el radio. Igualmente vamos a realizar el diagrama y el coeficiente de difusión del café pertenece a un valor de 0.0555, correspondiente a la segunda variable del agua a temperatura fría. Acá podemos observar también la variable a temperatura caliente. El valor que corresponde al coeficiente de difusión del café es de 0.043 a la tercera variable del agua en temperatura caliente. Este es el análisis del experimento número 4. La difusión se puede definir como el movimiento molecular aleatorio o espontáneo de sustancias de molécula a molécula como consecuencia de su energía térmica, y pasa de áreas de elevada concentración a áreas de baja concentración, formando combinaciones intermoleculares. Esto permite que las sustancias se distribuyan de manera uniforme en el espacio que la contiene. La difusión termina cuando se alcanza el equilibrio y la concentración de la sustancia es igual en todo el sistema. Se pudo interpretar el proceso de difusión a través de este ensayo, porque se observa que las moléculas de la solución concentrada de café se van difundiendo a través del agua. También se pudo interpretar el aumento o disminución de la difusión entre soluciones, como en el caso del ensayo 2 y 3. En el ensayo 2 se disminuyó la temperatura del agua, lo que hizo que la solución concentrada se mantuviera más concentrada en el centro y no se diluyera a la misma velocidad que en el ensayo 1. En cambio, en el ensayo 3 se aumentó la temperatura del agua, y cuando la solución concentrada reaccionó con el agua, esta se diluyó más que en el ensayo 1. Esto se debe a que
el aumento de temperatura del agua cause ciertos niveles de energía cinética, y entre más energía cinética haya, se obtendrá un equilibrio de concentraciones entre las soluciones en menor tiempo.